Hola, ¿qué tal? Los saludo una vez más, con mucha alegría a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Estamos ya en nuestra lección divina de este tercer domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. La palabra de Dios es interesante en este domingo porque entramos a escuchar el Evangelio de San Juan, que es muy interesante. Así es que les doy la bienvenida a todos ustedes. Sean bienvenidos. Iniciamos. Muy bien, vamos a ponernos en las manos de Dios y comencemos con una breve oración. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el maravilloso regalo de la vida. Te damos gracias por todas tus bendiciones y por todos tus beneficios. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que están viendo esta transmisión, o los que van a ver este video en el momento en que puedan hacerlo. Nos ponemos en tus manos y pedimos la fuerza de tu Espíritu para que abras nuestra mente y nuestro corazón a todas tus inspiraciones. Ayúdanos, Señor, a discernir la palabra de Dios y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestra oración. Que tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sin más, comencemos nuestra lección divina recordando los pasos. ¿Se acuerdan? Primer paso, la lectura. Segundo paso, la meditación. Tercer paso, la oración. Cuarto paso, la contemplación. Y el quinto paso es el actuar. Poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a nuestro primer paso, que es la lectura. Este domingo vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, que vamos a poner mucha atención. Escuchemos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor.
Muy bien. Sin más, nos vamos. Ya ustedes en casa hacen este ejercicio de subrayar y verán que estamos escuchando ahora un evangelio, el Evangelio de San Juan. Quiero decirles que ya a la hora de hacer la lectura, la lección, es un evangelio interesante. Es un poco distinto a los llamados evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Van un poquito de una sola mirada, son muy parecidos en la redacción. Sin embargo, no es así en el Evangelio de San Juan, porque eh, es un poquito, digámoslo así, complejo, difícil, porque San Juan utiliza mucho simbolismo. A la hora de revisar, leer y un poco estudiar el Evangelio, tiene una profundidad teológica que ustedes a la hora de leer se darán cuenta que no es en realidad lo que dice, sino lo que quiere decir. Por eso es un poquito distinto, digámoslo así, a los llamados evangelios sinópticos. Pero bueno, también es extraordinario el Evangelio de San Juan. Entonces, vamos a la lectura ya en casa, subrayan todos aquello que les parezca interesante, lugares, momentos, verbos, situaciones. Y miren que en este Evangelio hay mucho de dónde subrayar y dónde volver a leer y volver a releer y a releer. Así es que ese ejercicio ya es de tarea en casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a nuestro segundo momento de esta lección, que es la meditación. La meditación obedece a la pregunta ¿qué me dice el texto? Muy bien. Y empecemos con esta expresión en el versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Miren que hay una diferencia entre la Pascua de los judíos y la Pascua cristiana. La Pascua cristiana se refiere a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pascua viene de paso, es el paso de la muerte a la vida, en el sentido cristiano, por supuesto, ya con Jesucristo. Pero la Pascua cristiana que celebraban los judíos y que también celebró Jesús, se refiere a la celebración de el éxodo, de la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, que atraviesan el Mar Rojo y el Señor a través de Moisés los conduce a la libertad. Esta salida, este paso que hacen los judíos a través del Mar Rojo, la salida de la esclavitud a la libertad, el paso que hacen a través del Mar Rojo, esa es la Pascua que celebraban los judíos. Se celebraba el 14 del mes de Nisán, algo así como entre marzo, abril, y que está marcado en el libro del Éxodo, capítulo 12. Todos los judíos tenían que realizar esta celebración del Pesaj, la Pascua, el paso, y celebraban esto a través de una cena. Entonces, es interesante ver el momento cuando Jesús va al templo de Jerusalén para celebrar esta Pascua. Y más en concreto, fíjense, la celebración de la Pascua es el paso del Señor. ¿Cómo nos recuerda la Sagrada Escritura? ¿Recuerdan ustedes en el libro del Éxodo cuando, después de todas las plagas,
el Señor le dice a Moisés que tendrían que esa noche de Pascua, de paso, tendrían que sacrificar a un cordero sin mancha, un cordero de un año sin mancha, y con la sangre de ese cordero sacrificado tenían que pintar los dinteles de las puertas. Y el ángel exterminador iba a pasar, iba a herir al hijo primogénito. Pero cuando viera la sangre del cordero sacrificado, eh, iba a pasar de largo. Ese cordero lo tenían que asar y la familia se tenía que reunir. Y entonces tenían que comer el cordero. Así es que todo buen judío tenía que celebrar la Pascua, conmemorar este acontecimiento que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había hecho pasar por el Mar Rojo y los llevaba a la libertad. Esa era la Pascua. Además de eso, todo buen judío, por lo menos alguna vez en la vida, tenía que peregrinar al templo de Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y ahí los más ricos, los que tenían posibilidad mayor, ofrecían algún animal grande como algún toro. Los más moderados ofrecían algún macho cabrío, una oveja, un borrego. Los más pobres, pues no les alcanzaba más que ofrecer algún ave pequeña. Y así es que en ese contexto se celebraba la Pascua. Eran miles de personas que peregrinaban al templo de Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos va narrando la Sagrada Escritura, el Evangelio de Juan, que se acercaba la Pascua de los judíos. Ya se imaginarán entonces cómo estaría el templo de Jerusalén. Es interesante descubrir que este pasaje que escuchamos se le conoce como el pasaje de la purificación del templo que hace Jesús en el templo de Jerusalén. Y también es interesante descubrir que Jesús pasa 3 años, comienza su ministerio a los 30 años y muere a los 33. Entonces, 3 años de vida pública, él celebró 3 Pascuas. Es interesante porque el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas sitúan este acontecimiento de la purificación del templo en el 3er año, porque es cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito y lo aclaman con palmas, va al templo y ahí es donde encuentran un motivo para acusarlo y, y matarlo. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio de San Juan, él sitúa este acontecimiento en el 1er año de ministerio, porque el Evangelio de San Juan, este acontecimiento de la purificación del templo, viene inmediatamente después de las bodas de Caná. Así es que después de ahí Jesús va a distintos lugares, después regresa a Jerusalén, vive otra Pascua y así son 3 momentos en los que Jesús vive la Pascua judía. Es interesante descubrirlo cómo el evangelista, cada evangelista, desde su visión, desde su mirada, nos va llevando de la mano. Recordemos que vimos desde el principio que para Juan lo importante no es lo que dice, sino la profundidad, sino lo que quiere decir en el fondo. Y bueno, como no estamos en una clase, sino en una lección, solamente estamos poniendo en contexto. Dice el texto
que subió a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está situada sobre una colina, eh, y los judíos que peregrinaban en realidad tenían literalmente que subir a la colina para llegar a la ciudad de Jerusalén, para llegar al templo. Entonces, Jerusalén, que estaba situada en la colina, había que peregrinar, había que subir ahí para llegar al templo. Por otro lado, Jerusalén es la ciudad santa. La peregrinación era también en el sentido espiritual, subir a la presencia de Dios. Y nos dice el texto que Jesús sube a Jerusalén. Como estamos en el momento de la meditación y estamos en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, tal vez el texto nos invite a este esfuerzo de subir a la presencia de Dios, subir al encuentro con el Señor, subir a encontrarnos. Y el subir, como lo hemos visto en otras ocasiones, que montaña significa normalmente encontrarse con Dios, el subir nos evoca un esfuerzo, implica, de hecho, un esfuerzo. Subir a la presencia de Dios, querer encontrarse con Dios, implica un esfuerzo. Así es que en esta Cuaresma, al igual que Jesús, también nosotros estamos llamados a subir a la presencia del Señor, a subir al encuentro con Él. Ya en el versículo 14 nos dice, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas en sus puestos. Si ustedes no han visto alguna vez una imagen de el templo de Jerusalén, trato de ponerles aquí una imagen de lo que era el templo de Jerusalén, porque recordemos que hacia el año 70 los romanos destruyeron el templo, que no han podido reconstruir. Pero tenemos imágenes de lo que era el templo de Jerusalén, cómo estaba dividido. Alrededor habían unas columnatas que rodeaban todo el atrio, que llamaban el atrio de los gentiles, donde los gentiles eran aquellos que no eran judíos, que provenían de otras culturas, que normalmente era la cultura griega, toda esta cultura greco-romana, todos los que provenían de esa cultura eran los llamados de la cultura gentil, los gentiles, los que pertenecían a otra cultura distinta a la judía. Y ellos, los gentiles, podían estar en este atrio que estaba situado alrededor de la entrada al templo de Jerusalén. El siguiente atrio era el llamado el atrio de las mujeres, en donde podían las mujeres acceder a esta parte, las mujeres judías podían acceder a esta parte del templo. Y después había otro pórtico y había otro atrio, el lugar donde podían estar toda aquella casta sacerdotal. Los sacerdotes entraban ahí y ahí es donde estaba el altar donde se realizaban los sacrificios. Y ya más elevado estaba el lugar santísimo, el llamado Sanctum Sanctorum, el lugar santísimo, ahí donde estaba el velo, donde nadie podía entrar y donde solamente una vez cada año accedía el sumo sacerdote a ofrecer incienso y a elevar las plegarias.
más o menos les pongo una imagen para que ustedes eh, vean cómo estaba dividido. Y este gran atrio, el atrio de los gentiles, ahí es donde seguramente algunos exégetas piensan que en torno a este atrio de los gentiles, llamado de los gentiles, estaban los cambistas, los vendedores, los comerciantes, porque eran miles de personas las que llegaban al templo de Jerusalén a ofrecer sus sacrificios. Y bueno, también es interesante cuando Jesús sube y entra al, al templo, tenía que entrar primero por el atrio de los gentiles. Y la escena que encontró, cientos de personas que estaban ahí. Recordemos que llegaban a la celebración de la Pascua, en torno a la celebración de la Pascua, miles de personas al templo de Jerusalén. Y seguramente en este atrio de los gentiles era donde estaban colocados los cambistas, los vendedores de animales, de bueyes, borregos, palomas. Seguramente el ruido era espantoso y el olor ni se diga, porque la ley decía que se tenía que ofrecer en sacrificio un animal. No todos tenían la posibilidad de ofrecer un animal grande. Algunos, como lo he comentado, podían ofrecer solamente algún ave pequeña. Y como tenían que peregrinar de lugares lejanos, como de Roma, por ejemplo, la ley decía que este animal tenía que ser sin defecto, sin mancha. Entonces era prácticamente imposible portar su propio animal, por ejemplo, desde Roma hasta Jerusalén. Y luego si lo llevaban desde esos lugares lejanos para que el que iba a ofrecer el sacrificio les dijera, este animal no sirve, y entonces los cientos o miles de personas que querían ofrecer un sacrificio, pues lo más fácil era que lo adquirieran ahí mismo. Por eso estaban estos mercaderes colocados ahí con infinidad de animales que se sacrificaban todos los días. También de algún modo era necesaria la presencia de los llamados cambistas. Y era necesaria porque la moneda oficial era el llamado tiro, que no todos podían llevar porque venían de muchos lugares, peregrinaban de lugares distintos. Así es que llevaban sus propias monedas. No se podía ofrecer ese tipo de moneda en el templo. Lo más lógico era que obviamente existieran las mesas de los cambistas, que quien peregrinaba a Jerusalén llevaba la moneda de donde venía y llegaba a cambiarla. Obviamente con su respectiva tajada, cobraban por el cambio. Entonces, imaginemos la escena cuando entra Jesús al templo de Jerusalén en el atrio de los gentiles. Cientos de personas cambiando, regateando los animales, el excremento de los animales, el ruido de las aves, los gritos de los comerciantes, alguien regateando, alguien enojado, gritando, literal, como en un mercado. Así era el atrio de los gentiles, en donde tenía que celebrarse la Pascua, el paso del Señor, el lugar de oración, de encuentro. Se había convertido en un lugar donde lo que importaba
era el comercio. Así es que nos dice pues el Evangelio que Jesús se disgustó. Se disgusta precisamente porque el templo de Jerusalén, el lugar para encontrarse con Dios, se había convertido en algo muy distinto a un lugar de oración. Era un lugar de comercio donde se lucraba, donde se robaba, en donde se ofrecía, se comerciaba, se regateaba. Así encontró el Señor el templo de Jerusalén. Nos dice entonces que hizo un látigo de cordeles y comenzó a volcar las mesas. Imaginemos la escena. Un solo hombre que toma en sus manos un látigo y comienza a volcar las mesas. Un solo hombre que empieza a correr a los cambistas, a correr a los vendedores, a los comerciantes. Estamos hablando de que eran cientos de personas las que estaban ahí. No eran decenas, eran cientos de personas las que en torno al atrio de los gentiles se encontraban. Un solo hombre, dice el texto, que con un látigo en la mano. Yo no puedo imaginar que alguien no lo hubiera detenido, pero no, lo dejaron, lo veían, tal vez incrédulos. ¿Saben por qué? Alguna vez lo hemos visto, porque tenía autoridad. Y aquí, como estamos en la meditación, ¿qué nos dice el texto? En ese contexto, este hombre, Jesús, empieza indignado, molesto, empieza a volcar las mesas con autoridad, porque tenía esa autoridad, esa santidad. Si tú y yo queremos molestos, cuando vemos molestos algo que no está bien en torno a lo que nosotros realizamos en la vida, tú como padre de familia o madre de familia, quieres molesta, corregir, pero no hay santidad, no hay autoridad moral, sencillamente no va a funcionar. Jesús con un solo cordel en la mano, nadie le dijo nada. Seguramente lo miraban incrédulos. No lo detuvieron. No dijeron, este está loco, hay que agarrarlo. No. Sencillamente, molesto comenzó a volcar las mesas. Porque este lugar de encuentro con Dios se había convertido en un lugar de comercio. Si nosotros queremos corregir algo que no está bien en la familia, en el hogar, en donde desarrollamos nuestras actividades, pero no existe autoridad moral, sencillamente no va a funcionar. Hoy preguntémonos qué tanta autoridad moral tenemos nosotros cuando contemplamos una situación que no va de acuerdo al plan de Dios. Este lugar que debía ser para encontrarse con el Dios eterno, se había convertido en un mercado, en un lugar de robo. Como lo hemos dicho, este pasaje se llama la purificación del templo. En el fondo, ¿cuál era el problema? El problema era que era la casa de Dios, la casa del Señor, la casa donde se peregrinaba para encontrarse con el Santo de los Santos, el lugar santísimo, para encontrarse con el Dios que había rescatado, que los había salvado. El templo era destinado para Dios, para el encuentro, para la oración.
y se había convertido ya en otra cosa. Ese era el verdadero problema. Así es que estaba lleno de gente que en realidad no buscaba a Dios, de vendedores, de cambistas, y seguramente esta escena contempló el Señor que no le gustó. Esto es lo que vio Jesús al entrar al templo de Jerusalén. Por eso se disgustó. Ese era el problema. El lugar que debía ser de adoración se había convertido ya en otra cosa, digamos que los cambistas que estaban ahí y veían entrar a la gente, no los veían como adoradores que llegaban a ofrecer sus sacrificios, los veían como signos de pesos. Por eso se había convertido ese lugar en un lugar de lucro. Hoy, cuando contemplamos, escuchamos este Evangelio de San Juan, que Jesús sube a Jerusalén, entra al templo, contempla esa escena. ¿Qué pasaría, pues, si Jesús entra en nuestro templo? Entró al templo de Jerusalén y se molestó, vaya que se molestó. Pero ¿qué pasaría hoy si entra en nuestro templo? ¿Qué pasaría si entra en el templo de nuestra casa, en el templo de nuestra familia, en el templo de nuestra vida, en el templo de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos? ¿Qué encontraría? ¿O qué pudiera encontrar en este momento concreto si Jesús entra en este templo de lo que somos nosotros? ¿Crees que se alegraría y nos dijera, muy bien, Padre Lalo, por este templo que encuentro limpio, barrido, ordenado, este templo interior, lugar donde habita Dios, lugar de adoración? ¿Se alegraría o se disgustaría por lo que encuentra? En lugar de ser de adoración donde habita Dios, se ha convertido en un lugar de lucro, de comercio. ¿Cómo lo encontraría? Yo me gustaría que sinceramente lo pusieran en los comentarios. ¿Cómo crees que el Señor te encontraría si entrara en este momento en ese templo? Que de hecho lo hace. El Señor es capaz de hacerlo y conoce cómo está ese interior, este templo de nuestro cuerpo, nos dirá San Pablo. El versículo 16 nos dice, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Amados hermanos, hoy necesitamos pensar, somos templo donde habita Dios o somos un mercado en donde nos hemos olvidado de lo sagrado, de lo verdaderamente importante, del sacrificio, porque todos los cambistas, los vendedores, era para facilitarles ya a los peregrinos ofrecer. Y entonces ya no era un verdadero sacrificio, todo se los daban ahí. Ya no implicaba un esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, entonces ya no había sacrificio. ¿Cuál ofrenda? Así es que, amados hermanos, pensemos hoy, Jesús se disgustó y vemos esta escena que es fuerte. A ese Jesús que acostumbramos a verlo, amoroso, que se acerca a la viuda, al huérfano, al leproso, que se compadece, que se inclina, hoy lo vemos verdaderamente molesto, porque el templo, el lugar de encuentro,
el lugar sagrado, el lugar consagrado, se había convertido en algo distinto. ¿Cómo nos encontrará el Señor en este tiempo? Así es que meditémoslo profundamente. Y si no es así, si pensamos que nuestro templo de nuestro hogar, la familia, el matrimonio, los hijos o nuestros planes, proyectos, deseos, no va de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, la Cuaresma es un momento extraordinario para reflexionar, para cambiar, para ser mejores. Ya en casa te tocará hacer la oración de esto, profundizar. ¿Qué me hace profundizar, decir el texto que acabamos de escuchar? Y por supuesto contemplar hoy a un Jesús que se molesta, que se enoja, que no le parece que aquello que debiese ser sagrado se convierta en un mercado. Que el Señor pues nos ayude a fortalecer nuestra alma, nuestra vida en este tiempo de Cuaresma, para llegar nosotros a la Pascua cristiana, que es ese paso del Señor con un corazón limpio, ordenado. Que nuestra vida que está consagrada a Dios sea de verdad un lugar de encuentro con Él. Terminemos con una breve oración para ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de entrar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos ayudas a reflexionar, a meditar sobre nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque hemos convertido el templo de nuestro hogar, de nuestra familia, del matrimonio, en un comercio. Queremos comerciar contigo, pero tú no estás para comerciar, sino para adorarte. Te pedimos perdón porque lo que debiese ser adoración, lo hemos cambiado, lo hemos transformado. A veces no entramos a la iglesia, a la oración con respeto, con adoración. Por eso, Señor, te pedimos en este día que vengas a nosotros, que envíes tu Santo Espíritu, que nos envuelvas con tu misericordia para darle el lugar que le corresponde a este templo, que es nuestra familia, nuestro hogar, nuestro cuerpo, y darte la adoración que tú quieres. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que sin ti no lo podremos lograr. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor, por este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Espero sus comentarios. Que Dios los bendiga y que el Señor les otorgue la gracia de purificar el templo, no solamente para esta Semana Santa, sino para toda la vida. Hasta pronto.